El cambio es, ya lo hemos dicho muchas veces, sobre todo la revolución en la salud, que está ligada a otras revoluciones. Por ejemplo, el cambio demográfico, que es muy importante, o el cambio energético, la crisis climática, por ejemplo, el cambio climático. Todo va ligado, y quizá lo de la salud sea lo más importante, el concepto de cómo llegar a vivir más y más años, pero mejor. Hoy tengo un invitado que me acaba de deslumbrar con una frase que me ha hecho mucha gracia. Dice: yo espero morir joven, pero dentro de muchos años, porque hay que aprender a vivir. Me lo ha dicho uno de los genios que tenemos en este país. Esa es la verdad. Siento mucho decirlo porque no me gusta elogiar a nadie, pero el doctor Eduardo Anitua, que lo tengo aquí, hola, don Eduardo, ¿qué tal? Es uno de los grandes investigadores científicos de este país. Es un hombre que ha investigado mucho en el plasma, ahora nos lo va a contar. Es un hombre que, en fin, sale en los periódicos porque es una eminencia científica y porque es una eminencia personal también. Él esto se lo toma como una cruzada casi, él conseguir que la gente tenga un envejecimiento saludable y que se prepare para ello, pues para él es una meta de vida, y cuánto me alegro de que lo sea, porque, doctor Anito, para tener un envejecimiento saludable, ¿cuándo hay que empezar a prepararse? Mental y físicamente, pero sobre todo mentalmente. Evidentemente desde que somos niños, ¿no? Yo creo que un reto, y por ejemplo en el que nosotros estamos metidos, es en enseñar a los niños a respirar. Algo tan elemental, tan sencillo. Todos nacemos respirando por la nariz, porque si no un niño no puede comer, no puede mamar, pero en cuanto van a las guarderías, que son unas factorías de virus, enseguida se cogen su primer catarro, sus primeros mocos, su primera obstrucción nasal, y nadie les enseña de nuevo a respirar. Nadie consigue revertir esta situación. Algo tan sencillo va a revertir y a tener unas consecuencias tremendas en el desarrollo de su cara, en el desarrollo de su deglución, en el crecimiento facial y en muchas consecuencias que tienen posteriormente, como pueden ser desde la apnea del sueño, trastornos de atención. Desde muy pequeñitos podemos empezar a ayudar. ¿Y cómo? ¿Qué hacemos con nuestros hijos, con nuestros nietos, para que realmente, porque tú a un niño pequeño le dices que hay que respirar por la nariz, y esto es nada, o que hay que empezar a desarrollar tus facultades mentales? ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos los padres, los abuelos, para conseguir que esta generación joven aprenda lo que nosotros no hemos aprendido porque no nos lo han enseñado, doctor? No, y lo que los médicos ni siquiera sabíamos cuando yo era más joven. Enseñar a respirar, enseñar hábitos de vida saludables, nadie mejor que los abuelos y que los padres. Somos los profesores, por así decir, y al mismo tiempo el foco. Lo que pasa es que es muy difícil enseñarle a un hijo a respirar con un cigarro en la mano. Quiero decir, nosotros tenemos que ser faros, tenemos que ser focos, tenemos que ser verdaderamente activos en transmitir salud, en transmitir hábitos saludables a la gente joven, a la gente que nos mira, a la gente que somos su referencia, como son nuestros hijos o en tu caso tus nietos. Se van a fijar mucho más. Hay algo que yo, por ejemplo, no sabía de pequeño médico, me refiero, es la enorme importancia que tiene un niño en el que cuando tiene 2, 3, 4 años es un verdadero radar en el que se está fijando todo lo que está observando. Esa capacidad de observación de un niño es enormemente superior y desde esas edades un niño está grabando su inteligencia emocional. Desde esos momentos de ayudarles a que tengan una infancia feliz, pero al mismo tiempo una infancia en la que les vayamos transmitiendo hábitos que les van a ayudar a construirse. Los hábitos, los buenos hábitos nos construyen, los malos hábitos nos destruyen. Puestos a elegir, yo creo que merece la pena elegir buenos hábitos, pero esos buenos hábitos no los sabemos transmitir los padres a nuestros hijos y muchas veces ni siquiera los médicos a nuestros pacientes, ¿no? Yo, hablando con un médico muy conocido, el doctor José Manuel Rivera, que es un
un geriatra, bueno, que ocupaba los máximos escalafones en la geriatría española, decía que es imprescindible 3 cosas para poder mejorar la calidad de vida, para envejecer con calidad de vida. Una, beber mucha agua. Bueno, no sé si es eso. Querrá decir no beber otras cosas, a lo mejor. No, estar bien hidratados, no es ninguna tontería. Comencemos por ello. Pues empecemos aquí, chin chin. Vamos a ver. 2, saber enfadarse. Saber enfadarse. No sé qué alcance tiene eso. Y 3, estar permanentemente en guardia. ¿Qué significa estar permanentemente en guardia? Yo me imagino que significa que tenemos que tener una especie de formación permanente. Para vivir hace falta tener una formación permanente, me imagino, ¿no? Yo creo no dejarse nunca, ¿no? No dejarse nunca, y hay algo para mí que yo le añadiría muchos matices. Lo de estar bien hidratado, sin lugar a dudas, porque por lo general no bebemos todo lo que tenemos que beber. En saber enfadarse, yo creo que sobre todo es saber reaccionar ante situaciones que consideramos no todos los justas que pueden ser y tener esa capacidad de reacción. Y yo, por último, a mí me parece esencial la curiosidad, cultivar la curiosidad, no dejar de aprender. Cuando antes de conectar estábamos hablando y yo te comentaba que yo quiero morir joven, pero con muchos años, es algo que quiere decir que si yo hay algo en lo que en estos momentos me he dado cuenta que es esencial, ahora leo más que nunca, estoy deseando que llegue el fin de semana para tener más horas para poder estudiar y para poder seguir aprendiendo. O sea, la vida es una escuela permanente, y los que tenemos encima responsabilidades, como somos los médicos, todos tenemos responsabilidades, pero los médicos es que repercuten directamente en la calidad de vida de las personas esta formación permanente. Pero formación no solo muchas veces en el tema en el que nosotros trabajamos. Los médicos tenemos que aprender pasar de la superespecialidad en la que nos hemos metido todos a ir teniendo un enfoque mucho más holístico, ir interrelacionando todo lo que estamos haciendo con otras especialidades, aprendiendo cómo todo tiene un encaje, ¿no? Al margen de lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos, que es la base fundamental, me imagino, podemos esperar que científicamente se produzcan avances lo suficientemente importantes como para garantizarnos esa esperanza de vida mucho más larga, mucho mayor. Yo pregunto algunas veces a colegas suyos, pues que si podemos realmente vivir hasta los 130 años, que es ese tope que de alguna manera se ha establecido por algunos genetistas. ¿No? ¿Sí? Fernando, cuando íbamos al colegio, los dos, que somos 2 jóvenes, unos más que otros, la esperanza de vida en este país no llegaba a los 60 años. La gente se jubilaba a los 60 años y había muchos que no llegaban ni a esa edad de jubilación. Hoy en día ya la esperanza de vida está por los 85 años. Luego, si en estos años hemos dado este salto, ¿por qué no vamos a dar otro salto semejante hacia adelante? ¿Tanto como los 130? Quizá 130 años es hoy a corto plazo mucho decir, pero que vamos a estar mucho más cerca de los 100 que de los 80, yo creo que es sensato. Tenemos que cambiar muchas cosas, tenemos que empezar a ser conscientes que el mayor acto de generosidad que podemos tener en esta vida es cuidarnos y dedicar un poquito de tiempo cada uno de nosotros a cuidar nuestra salud, a cuidar nuestra salud musculoesquelética, porque este coche nos tiene que llevar muchos años y es mejor que nos lleve sobre 2 piernas que sobre 4 ruedas, ¿no? Tenemos que aprender muchas cosas, pero sobre todo empezarlas a implementar. Sabemos mucho, lo que hay que hacer ya es ponerlo en práctica. Por lo tanto, el cambio se está produciendo, el cambio que yo he experimentado. Yo llevo 45 años trabajando de médico, nunca me hubiera imaginado cuando yo comencé mi especialidad que hoy íbamos a estar haciendo las cosas que hacemos, que íbamos a saber lo que hoy en día estamos sabiendo, pero es que ahora ya hemos metido el acelerador. Esto está yendo ya mucho más rápido. La inteligencia artificial, estábamos hablando de esta imagen que tenemos detrás. La inteligencia artificial no es nada más que tener ya esa biblioteca encima en el teléfono que nos está acompañando. O sea, el manejo
de tal cantidad de información. Nosotros en el laboratorio estamos incorporando ingenieros solo para que manejen correctamente toda esta información que estamos generando. Generar datos, pero luego procesarlos. Hoy en día estamos desarrollando procesadores, los que aprendimos a escribir a máquina con el clean, 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 hoy en día pues todo esto va volando, ¿no? Entonces los procesadores van a ir todavía a una velocidad que nadie se hubiera imaginado la tecnología que tenemos hoy. Yo no quiero que esto suene a ciencia ficción, ni a Asimov, ni nada de eso, porque yo creo que el concepto de ciencia ficción ya quedó superado por la realidad. Vamos tan deprisa que es que realmente... El otro día hablaba yo con un colega suyo, y decía, pues hombre, puede ser que llegue un momento que en 3D generemos órganos para sustituir a órganos de personas. Sí, eso está más cerca de lo que nos imaginamos. ¿Cuánto de cerca? Va a depender mucho de las inversiones que vayamos haciendo, ¿no? Es una pena el dineral, o sea, solo con lo que nos estamos gastando, porque lo estamos pagando entre todos, en la guerra, en Ucrania, pues podríamos estar teniendo los laboratorios más impresionantes del mundo para estar generando órganos. Y hay gente que esto no le cabe en la cabeza. No le cabe en la cabeza como probablemente el peor cáncer que tenemos y que todavía no lo sabemos tratar es el ego del ser humano, ¿no? Verdaderamente que a todos estos personajes que están llevando a la humanidad a la destrucción, el ponerles un espejo para que toda la gente de su entorno los rechace, sería un primer paso para que verdaderamente nos enfoquemos todos en esto que estabas comentando. ¿Tan importantes son las inversiones que hay que hacer para eso? Sí, porque el problema es que el camino que va entre la intuición y la evidencia es un camino muy rocoso, es un camino que exige mucha evidencia. Y la evidencia podemos tener ideas, pero consolidarlas para luego poderlas pasar al humano, pues lleva muchos años de trabajo en el laboratorio, experimentación animal, que en definitiva es que no todo lo probemos con animales de 2 patas, sino que tengamos la posibilidad, el trasplante, como ya se están haciendo trasplantes de órganos de animales a humanos, pero nosotros llevamos utilizando ya biomateriales de procedencia animal desde hace muchos años, hidroxiapatitas bovinas, proteínas que se están utilizando de origen animal. Crear órganos no es algo que está tan lejos, pero hay algo que quizá todavía es más apasionante: aprender a repararlos, que es algo en lo que nosotros nos metimos hace muchos años, es aprender... Ahí entramos con el plasma. Entramos con todo lo que llamamos ingeniería tisular. El plasma, la idea que nosotros tuvimos hace muchos años de analizar en nuestro organismo cuál es nuestra propia capacidad de autorreparación y quiénes son los actores fundamentales, que es un cóctel de proteínas que todos tenemos por nuestra sangre y que es la que se encarga de que si te cortas un dedo ahí, no solo se vaya a formar piel, sino es que se va a reproducir la huella dactilar y no va a quedar ni siquiera cicatriz, pero si nos rompemos una tibia. El entender que el ser humano tiene capacidad de autorreparación, lo vamos a trasladar a los órganos. Tenemos que conseguir que los órganos se autorreparen, y yo creo que hoy en día un salto espectacular que ha sido el trasplante de órganos va a ir cambiando por trasplante de órganos no ya humanos, sino que los generemos en el laboratorio, en muchos casos vehiculizados por animales que permitan este desarrollo. Lo mismo que tenemos vientres de alquiler, vamos a tener pues órganos de alquiler que consigamos que nos fabriquen órganos, pero por supuesto yo creo que nos vamos a ir enfocando mucho más en nuestra capacidad de autorreparación. ¿Sabe usted que yo mañana, por ejemplo, voy a conocer una fábrica de chuletones y de gambas? Uh-huh. Una fábrica en 3D, lo voy a conocer. ¿Ese será nuestro futuro? ¿Y eso será bueno? Eso es un presente. Presente todavía, yo no estoy comiendo todavía chuletones falsos todavía. Mientras Pues me deje el ministro de Consumo, que no me dejaba, muchas veces ni siquiera sabemos completamente lo que comemos, y eso que en este país, afortunadamente, creo que empezamos a estar muy regulados, favorablemente me refiero, o afortunadamente. Pero sí, hay muchas cosas que vamos haciendo. Nosotros en el laboratorio tenemos impresoras desde resinas, tenemos impresoras de titanio, tenemos impresoras de cerámicas, tenemos impresoras de tejidos,
todo hoy en día se va a poder ir imprimiendo, y al final hay que tener en cuenta que un chuletón, si lo vamos desestructurando, pues no deja de ser una matriz con un montón de proteínas añadidas, ¿no? Pero la idea es, ¿eso será bueno? Nosotros tenemos una encuesta que afirma que solamente un 20% de las personas, una encuesta con una muestra de 3.000 grande, solamente el 20% lo acepta. Asumen que eso va a ser así, pero solamente un 20% de la gente piensa que eso puede ser saludable para ellos. Yo creo que en lo que es saludable y lo que no es saludable tenemos que trabajar mucho, algo que hemos estado haciendo durante este fin de semana, y es trabajar mucho también algo que va más allá de nuestro cerebro, y es cómo vamos somatizando también toda esta información, que la obligación de los médicos es explicarla bien y clara a los pacientes para que puedan poder juzgar y poder valorar, porque ya no es que voto a este o voto a este otro, sino es que sepan qué decisiones está tomando la gente cada día cuando va a un restaurante y pide un plato, que sepa las consecuencias que tiene muchas de esas decisiones que tomamos todos los días, ¿no? Pero perdón que insista, la vida nos va a cambiar, nos está cambiando a una velocidad como nunca, seguramente, nunca hemos tenido un proceso de cambios tan rápido, tan imposible de aprehender. Toda la cantidad de cambios es lo que nos estamos dedicando nosotros en nuestro programa, Periodismo 2030, es que no es posible, ningún ser humano puede aprehender todos estos cambios. Esto va a ser para mejor o para peor desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista salud. Esto, estamos hablando de la posibilidad de reemplazar unos órganos generados artificialmente incluso, o comer cosas generadas no naturalmente, o ser operados a distancia. Ser tratados a distancia es una realidad, ya no es una... Sí, pero la gente no lo asume todavía, según nuestras encuestas. Vamos a ver, es que hay muchas cosas. Quiero decir que el papel de los médicos muchas veces también es el cuerpo a cuerpo, lo cual no quiere decir que haya información sobre qué antibiótico o sobre cuál es la técnica quirúrgica que lo estemos haciendo ya por telemedicina. Yo me paso el día que me envían escáneres o resonancias magnéticas y diagnosticando y diciendo, mira, esto es lo que estoy viendo en la imagen, pero luego hay mucho más. Lo que pasa es que el diagnóstico por imagen está siendo una revolución, es una implosión total lo que nos está sucediendo. Ahora, luego lo que sí es verdad es que todo esto hay que humanizarlo. Toda esa información la tenemos que humanizar para conseguirla transmitir a una persona y que la pueda somatizar, que la pueda incorporar y al mismo tiempo ayudarnos a que entre todos tomemos la mejor decisión para su salud, ¿no? Esto yo no sé si es una pregunta para un médico, para un sociólogo o para un economista, no lo sé. Es que está todo tan interrelacionado que ya no lo sé. Vamos a vivir más años. La pirámide poblacional hace así y no así como en Tailandia, por ejemplo, donde la mayor parte son jóvenes. Nosotros ya pues, nos vamos haciendo casi todos mayores. Eso va a tener consecuencias muy importantes sobre las pensiones, sobre la jubilación, por ejemplo. ¿Vamos a ser capaces de trabajar hasta los 75 años como están ofreciéndonos algunos? Claro. Yo voy a hacer todo lo posible. Y yo, porque me gusta lo que hacemos, pero porque de hecho ya estaría fuera del circuito, y yo en estos momentos pues tengo 67 años y mi jornada laboral habitualmente son 12, 13 horas al día, y porque no tengo más energía para que sean 14, que ha habido momentos que quizá lo han sido, ¿no? Pero sobre todo porque este trabajo tiene que ser más intelectual. Yo personalmente soy de los que no quiero que me saquen del partido y de lo que quiero hacer todo lo posible precisamente para que este cuerpo, pero también esta cabeza, pero también la serenidad que tenemos que tener para poder a esa edad dar nuestra mejor versión, que para mí es lo fundamental, conseguir dar mi mejor versión, que probablemente en esos momentos no podrá ser tan demandante físicamente como cuando yo me metí en un quirófano a los 23 años y estaba 7 horas sin levantar la cabeza y que físicamente aguantaba. Igual hoy en día no consigo aguantar esa tensión, pero juegas con otra cosa maravillosa, que es la experiencia que te permite organizar, trabajar en equipos y verdaderamente vertebrar toda esa información, ¿no? Pero usted pasa por ser una persona optimista. Pero claro, esencial. Eso es esencial, ser optimista es esencial, evidentemente. Pero sin embargo, hay temas que están ahí. ¿Cómo diablos vamos a mantener una sanidad pública con esta estructura piramidal de la población que tenemos? Yo te puedo decir cómo.
Primero, siendo optimista. Yo siempre le digo a uno, ¿tú qué prefieres, estar alegre o triste? Yo alegre, entonces no cultives la tristeza. ¿Tú qué prefieres, estar deprimido o ser optimista? Yo prefiero ser optimista, pues cultiva ese optimismo. Yo creo que todos los días tenemos que intentar poner ese granito o esa gota de agua en que vaya creciendo ese optimismo dentro de nosotros. ¿Cómo vamos a conseguir? Primero, hay varias cosas que la gente se equivoca, ¿no? Cuando hablamos de la sanidad gratuita, que no es gratuita, que la pagamos entre todos. Otra cosa es que no estemos pagando en muchos momentos coste por cada actuación, pero todo este sistema lo estamos manteniendo entre todos. Lo que sí es cierto es que todos tenemos que ser conscientes, y hay personas que quizá no están dando su mejor versión, en que si queremos vivir muchos años tendremos que seguir esforzándonos durante mucho tiempo, y que qué mayor generosidad podemos tener con esta sociedad que seguir dando nuestra mejor versión durante mucho tiempo. A mí, que un médico se jubile a los 65 años, lo respeto profundamente, pero estamos perdiendo a una persona en el momento de su máxima capacidad, igual que un ingeniero, de su máxima capacidad, ¿no? Sí y no. Sí, un médico tiene que aprender todos los días. Si no aprende todos los días, esto va tan rápido que cualquiera que nos quedemos en nuestra profesión un poco atrás estamos perdidos, pero un médico mucho más. Hombre, lo que es Tenemos derecho a esperar que nuestro médico, por la edad, tenga la edad que tenga, sea una persona que conozca los últimos avances, y aquí los últimos avances no a todos nos llegan, ¿no? No es cierto que todos somos permeables a incorporar esta información, porque exige un esfuerzo, pero nunca hemos tenido más posibilidades de aprender, nunca hemos tenido la información tan cercana. Antes teníamos que ir a un congreso, ahora puedes conectarte online. Antes tenías que coger un libro, ahora tienes la información en un audiolibro que te lo cuenta. O sea, nunca hemos tenido tanto acceso a la información, en concreto biomédica. Lo que pasa es que es cierto que tenemos que esforzarnos un poquito, pero lógicamente esta es una visión muy personal, ¿no? Yo personalmente creo que, por ejemplo, la sanidad pública generaría posiciones senior, ¿no? En el que el que quiera se reenganche y pueda apostar. Ahora, lo que está claro, esto pasa como en las universidades. ¿Quién no hemos tenido un catedrático que estaba obsoleto, pero probablemente desde que fue catedrático ya estaba fuera del partido, ¿no? Entonces también tenemos que saber que hay personas a las que hay que sacarlas del partido, ¿no? Como en un partido de fútbol, que el que no está rindiendo lo sientan en el banquillo. Algo así tenemos que hacer en todos los niveles, ¿no? A ver si usted consigue animarnos con su optimismo. La encuesta que nosotros hemos hecho en Periodismo 2030, hemos hecho sobre la revolución en la salud, nos sale que hay una mayoría de la gente que piensa que el suicidio va a ser la manera más probable de morir dentro de 30 años. La depresión es quizá en estos momentos la enfermedad más prevalente. Y eso tiene que ver con lo que yo estoy preguntando. Esto, un envejecimiento más digno, más positivo, más saludable, prevendría esa tentación de decir, hombre, es que mis últimos 10 años van a ser un desastre, voy a ser dependiente, no voy a sufrir. Esos datos que tenemos hoy de lo que la gente piensa sobre el suicidio, ¿usted cree que dentro de 30 años serán completamente diferentes porque hemos mejorado nuestra calidad de envejecimiento? Yo creo que el optimismo se cultiva y todos lo tenemos que sembrar, pero al mismo tiempo todos tenemos que tomar conciencia que tenemos una cierta obligación de ser optimistas y de ser felices. Pero es que ser feliz no es una opción, es una obligación. Si tú no eres feliz, es que tienes pocas posibilidades de transmitir felicidad a los demás, pocas posibilidades de transmitir empatía. Uno se convierte en un muermo con dos patas andante. Entonces es que tenemos la obligación de ser felices. ¿Y no pensamos que la revolución de la medicina es que nos opere un robot Da Vinci en cambio de procurar la felicidad, de procurar una mayor felicidad? Por ejemplo, hay un grupo de gente que estamos promoviendo un ministerio de la felicidad en este país.
Nos sobran muchos, yo implementaría ese sin duda. ¿Verdad? Sin duda. Y dentro del ministerio... Lo proponemos aquí, se lo proponemos a la gente que nos está viendo. Y dentro del ministerio... algún ministro habrá que nos esté viendo. Y dentro del Ministerio de Educación, uno de educación en hábitos saludables. Pero la salud no solo es física, también es mental, también hay estudios que se han hecho. Hay un estudio muy famoso que se hizo en Harvard de quién envejecía más años, quién conseguía vivir más, y había muchas cosas. No solo era el tener una sanidad gratuita, era tener un entorno familiar, tener amigos, tener relaciones sociales, hablar, interaccionar. Es que hoy en día, en cuanto ves a 3 jóvenes, y ya no tan jóvenes, está todo el mundo con el teléfono. Tenemos que aprender a hablar. Se nos está olvidando. ¿Qué nos mata, el aburrimiento? Nos matan muchas cosas. El aburrimiento puede ser, lo que pasa es que hay gente que cultiva el aburrimiento. Yo tengo un amigo que me dice: Eduardo, tienes que aprender a aburrirte un poco, ¿no? Porque la verdad es que prefiero tener muchas opciones. Hay gente que es incapaz, doctor Anitua, usted no va por ahí. No tengo ningún interés en aburrirme, lo cual no quiere decir que de vez en cuando hay que parar un poco, respirar, como antes decía, profundamente y tomar decisiones, ¿no? Déjeme que le meta una polémica. Hay que prohibir, los gobiernos tienen que prohibir fumar, por ejemplo, tienen que prohibir comer determinada comida que es absolutamente comida preparada, de esta que hay, comida basura que se llama, que realmente es tan perjudicial para nuestros hijos. La palabra prohibir es una palabra dura. Esto es. Esta es la polémica. Teniendo en cuenta que hay algo que está muy universalizado y que todos hemos asumido, es, por ejemplo, que en un stop el que no para le van a echar una multa o le van a castigar, le van a prohibir no parar en un stop, o el que va por una autopista hoy en día a 150 por hora le van a castigar, y además nos castigan a todos igual. A mí eso es algo que me parece muy importante, en el que los premios y los castigos sean a todos por igual, ¿no? Y para mí el tema del tráfico es algo que es como muy universal y que todo el mundo lo entiende. Las normas son las mismas para todo el mundo, ¿no? Entonces, algo así tenemos que hacer para no prohibir. Pero a mí la palabra prohibir me gusta sustituirla por educar, por informar. Antes teníamos, me acuerdo, la 1, luego la 1 y la 2, en la que había programas que a uno le cultivaban, ¿no? Entonces, esta obligación también de no estar haciendo tanta información basura, tanta comunicación basura o tanta desinformación. A mí hay cosas que me escandalizan ahora que estamos en este barro que dicen que estamos metidos. ¿Por qué no se castiga a los fabricantes del barro? Para mí hay un caso como muy claro. No existía Internet. ¿Y qué pasa con los virus en Internet? ¿Por qué no se castiga contundentemente a la gente que genere virus en Internet? A la gente que solo por negocio, por venderte un antivirus, está fabricando virus. Luego ya, cuando charlemos, te puedo contar una anécdota que una vez iba, adelanto, volando por Estados Unidos, iba preparando mi conferencia que tenía que dar ese día, y llevaba al lado a una persona que se dedicaba a la seguridad informática. Y cuando le pregunté que cuántos eran, porque yo le dije que yo tenía un laboratorio de investigación, él me dijo algo que me resultó brutal. Eran como 200 y pico personas, donde 200 se dedicaban a fabricar virus y solo 20 antivirus. ¿Por qué no castigamos contundentemente todo eso que nos está haciendo a todos más infelices? Todo eso que verdaderamente está destruyendo esta sociedad. Porque si las normas son muy contundentes... ¿A qué se está refiriendo cuando habla de virus exactamente? Virus informáticos, me refiero. Ah, virus informáticos, no a las fake news, no a otro tipo de... No, es que eso no deja de ser otro virus, pero castigarlos contundentemente, por supuesto. Todo lo que esté contaminando la información. Pero los virus informáticos es algo como muy objetivo, no se está politizando, sino es que verdaderamente estamos desarrollando. El coche que conduce solo ya está inventado, pero nos atrevemos
a que ese coche nadie nos va a meter un virus o nadie nos va a poner de repente un inhibidor y el coche se va a estampar en la primera curva? Claro, es que todo esto tiene una enorme trascendencia. Los aviones hoy en día los pilotan el piloto automático, ¿no? Ahora que me ha hablado usted de Internet, me lo ha dejado un poco botando. En Internet nos encontramos con muchísimas webs, muchísimos periódicos digitales también, que te dan soluciones milagrosas para adelgazar, para quitarte la tos, para crecer, para yo qué sé, para todo. Eso sí, tienes que darle 20 veces el clickbait, 20 veces para hacerle negocio al periódico y después te viene que dar una píldora milagrosa de no sé qué. Esto no debería estar penado. Debe estar muy regulado. O sea, si hay algo que a mí me parece tremendamente contaminante, son las falsas expectativas, son toda esa publicidad tóxica que en el mundo de la medicina existe y en el mundo nuestro de la cirugía oral, yo que voy a contar es dramático. Por supuesto que ahí tiene que haber, pero además no una superregulación, sino sencillamente es que no debe estar permitido, debe ser totalmente legal el dar información falsa, información que no esté contrastada, ¿no? Me han contado milagros suyos. ¿Míos? Con el plasma, sí. Bueno, no, hay tengo resultados... una amiga a la que usted le salvó una pierna. Uh-huh. Pero esos son resultados sorprendentes, no son milagros. Bueno, eso, ya sé, milagro es una palabra... No, lo sé, pero para mí lo importante es lo que trasciende, eso es biología, ¿no? La biología sí que nos está sorprendiendo y el conocimiento de esta biología, lo mismo que de la ingeniería, lo mismo que de la física, nos está cambiando la vida, ¿no? A todos. Ya no me atrevo a preguntarle por los milagros otra vez, pero el plasma realmente, el tratamiento que hace usted con el plasma, que realmente es un pionero y que ha traído grandes beneficios, ¿esto es una esperanza más de vida de una manera contundente? Sí. Hay poca gente que se cree que la utilización de las proteínas autólogas es un invento de este país y que se ha desarrollado en este país, porque nosotros además somos como muy de machacar al... De hecho, es un invento suyo. Es patente nuestra, sí. Cuente, estábamos en ello. No, es una patente nuestra, quiero decir que es incuestionable, que no hay nadie que lo había hecho antes, aunque solo tenga ese valor porque yo todos los derechos de la patente los doné a nuestra fundación. No he querido sacar el menor rédito económico de todo esto, pero sí un rédito científico en el sentido que es apasionante. El entender los mecanismos biológicos de la reparación de los tejidos hoy por hoy no tiene techo. Y a mí, yo cuando comencé con todo esto para conseguir tratar desde un alvéolo post-extracción a un paciente que había perdido el hueso y conseguir hacerle o regenerar el hueso de sus maxilares, ¿quién me iba a decir que hoy en día estamos tratando pues en regenerar, en humanizar córneas o en tratar el ojo seco, o en regenerar los discos vertebrales, el dolor crónico de espalda, o en algo que estamos haciendo en estos momentos con éxito, es un rejuvenecimiento bárico, para que nos demos cuenta la enorme trascendencia que tiene todo esto. Pero todo esto ha llevado décadas de trabajo detrás, ¿no? De un grupo grande. ¿Por qué los españoles vivimos más que nadie? O más que casi nadie. Los japoneses creo que viven más, pero... Bueno, en España... ¿Qué hacemos? Tener buen carácter. España... ¿Qué va, hombre? No me diga eso. Es un desastre. Yo estoy muy viajado. Y verdaderamente España es un gran país, que es una pena que la gente no lo quiera reconocer, pero yo sí soy un gran forofo y a mí que me toca ir dando por el mundo conferencias, estoy encantado de defender, por así decir, el conocimiento español y no conozco a nadie que no venga a España y que no se enamore de España, no solo de la luz, sino de la gente, por supuesto, de nuestras ciudades, de nuestros monumentos, pero también de nuestra comida. Hemos conseguido construir un país que si hay algunos que se empeñan en destruirlo y no les dejamos, creo que tiene un extraordinario futuro. Habla usted del buen carácter. El español tiene muy mala leche. Hay mucho español con mala leche, pero yo prefiero quedarme con los que tienen buen carácter. Hay, por ejemplo, y ahí no quiero meterme en nada polémico, pero cuando lees la Biblia que dice que si alguien te da en una mejilla pongas la otra, yo siempre digo que eso está mal traducido. Me gusta mucho más la filosofía hindú que cuando te dicen cuando hay alguien ruidoso evítalo, ¿no?
pues yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, quedarnos con la gente con buen carácter, quedarnos con la gente más empática, quedarnos con la gente que nos hace más felices. ¿Sabe usted lo que decía Bismarck? Aquello de que los españoles somos el pueblo más fuerte del mundo, porque llevamos siglos empeñados en destruirnos y no lo hemos conseguido todavía. Porque afortunadamente hemos conseguido que algunos que lo quieren destruir, otros no les dejemos. Es que les damos mucho poder a los que lo quieren destruir, ¿no? Bueno. No hablo de política, no quiero hablar de política, esto no tiene nada que ver con la política. No, pero si a la hora de destruir hay gente, todo en el fútbol, hay gente que en vez de salir a meter goles va a partirle la tibia al de enfrente. Esto es una realidad, pero una realidad que todos podemos ayudar a cambiarla, por lo menos nuestro entorno. Yo siempre digo que yo quiero vivir al menos en una micro burbuja optimista, en una micro burbuja saludable, en una micro burbuja feliz. Me gusta decir que sí, es casi una respuesta tópica a una pregunta tópica, pero ¿usted cree que hay muchos sanituas en España? Somos una familia grande. No. Somos una familia grande, pero yo no sé si hay muchas personas, por así decir, que piensen así. Yo hago todo lo posible por sembrar optimismo y por transmitir esta ilusión y este compromiso a la gente. Antes hablabas de la medicina, yo la medicina me la tomé siempre como un sacerdocio, ¿no? Porque verdaderamente nos dan una enorme responsabilidad cuando tienes tu juramento hipocrático, ¿no? Es algo que dices, caray. Yo cuando hay un accidente en la carretera que me paro siempre y mi mujer me dice, ¿y por qué te metes en todos los líos? No lo sé. Yo si pasa algo, siempre voy a ver si puedo ayudar, ¿no? ¿El buen carácter ayuda a vivir más que las píldoras que se puedan inventar? Es una píldora, el buen carácter es una píldora que la tenemos que tomar todos los días. Esa tacita de optimismo hay que tomarla todos los días. De optimismo con unas cuantas cucharadas de humildad. ¿Sabe usted que es un privilegio hablar con usted? El privilegio es mío. Yo lo he dicho primero. Muchísimas gracias, doctor Amito. Yo lo replico. Ha sido un privilegio, de verdad. Y creo que, ya verá usted, como este es un vídeo que se va a reproducir más que otros muchos, donde se dice cosas mucho menos interesantes. Gracias. Un placer.